La destilación es un método de separación que nos permite separar los componentes de disoluciones líquidas homogéneas, es decir, que a simple vista no las podemos diferenciar, porque si fuesen heterogéneas con diferente densidad las podríamos separar por decantación, que lo hemos explicado en otro vídeo. Pero aquí en destilación no. Imaginaros que nosotros mezclamos dos sustancias miscibles que se mezclan perfectamente, como por ejemplo el agua y el alcohol, y las queremos separar. Entonces, para esto utilizamos el método de destilación. La característica de estas sustancias que están mezcladas, son homogéneas, es que tienen que tener diferente volatilidad. Para entenderlo mejor, y es lo que se comenta normalmente, tienen que tener diferente punto de ebullición o temperatura de ebullición, de manera que una hace el cambio de estado de líquido a gas antes que la otra y de esa manera las podemos separar. Entonces os explico cómo funciona la destilación a partir de este esquema. Aquí tenéis una imagen con los elementos reales. Nosotros colocaríamos la disolución homogénea de las dos sustancias, los dos componentes, en este matraz de este lado, y luego fijaros que todo esto está formando un circuito cerrado. Tenemos un termómetro para controlar en todo momento la temperatura, aunque este termómetro a veces no está. Y luego tenemos este mecanismo de aquí, que es lo más importante, que es por donde circula el refrigerante. Entonces, cuando nosotros empezamos a calentar la disolución de los dos líquidos o de los dos componentes, pueden haber más componentes, pero imaginemos que tenemos dos. Supongamos que tenemos uno que tiene una temperatura de ebullición de 60 grados centígrados y otro que tiene una temperatura de ebullición de 100 grados centígrados. Entonces, cuando empezamos a calentar este recipiente, cuando la temperatura llega a 60 grados centígrados, en ese momento la sustancia que se evapora o que hierve, que hace el cambio de estado de líquido a gas a los 60 grados centígrados, empezará a hacer el cambio de estado, de manera que se evaporará. El gas de esa sustancia empezará a subir por los conductos. Como es un gas no hay problema porque se expande, de manera que iría hacia este lado también. Y luego, al llegar aquí al refrigerante, el gas, al tocar las paredes del refrigerante, se condensa y al volver a estado líquido, porque se enfría, caería por efecto de la gravedad a este otro recipiente que tendríamos aquí. Se le llamaría colector, ¿vale? Puede ser otro matraz, puede ser directamente un vaso de precipitados, ¿vale? Este refrigerante que tenemos aquí estaría en esta especie de material que tiene una entrada y una salida, de manera que esta parte de aquí estaría conectada al agua, que sería nuestro refrigerante, es lo que se utiliza normalmente. Por aquí inyectaríamos agua del grifo y luego todo esto se iría llenando de agua del grifo hasta aquí, que estaría la salida del agua, del refrigerante. Tiene que ser un circuito abierto, de manera que si lo vamos llenando y vaciando constantemente de agua, siempre se mantiene la temperatura del grifo, porque si nosotros pusiésemos aquí un refrigerante, esto de agua, por ejemplo, y no fuésemos renovando el agua del interior, al estar en contacto con este gas y con los cristales, con los elementos de vidrio de laboratorio, acabaría aumentando su temperatura y ya no haría su función de refrigerante. Por eso tiene que estar entrando y saliendo agua constantemente para mantener esa temperatura fría, de manera que cuando el gas sube y toca las paredes de este refrigerante, se enfría el gas y se condensa. Hace el cambio de estado inverso de gas a líquido, y al transformarse en líquido, esas gotas de líquido empiezan a caer hacia este otro elemento colector, que es el que recoge esa sustancia. Por lo tanto, lo que comentaba, cuando la temperatura llega a 60 grados, la sustancia que hemos dicho que tenía una temperatura de ebullición de 60 grados empieza a hacer el cambio de estado, de manera que se evapora toda esa sustancia a esa temperatura de 60 grados. Y una vez se ha evaporado, la temperatura continúa subiendo y hasta el punto de ebullición o de evaporación de la segunda sustancia. En ese momento, cuando la temperatura vuelve otra vez a subir, deberíamos quitar el colector con la primera sustancia y poner otro recipiente, otro colector para recoger la segunda sustancia, en el caso de que la quisiéramos recoger, porque si no ya la tendríamos aquí recogida, ¿vale?
Pero el método de destilación nos sirve básicamente para eso, para separar componentes de una disolución líquida homogénea que tienen diferentes puntos de ebullición. Aquí tenéis la fotografía, como es el caso real. Tendríamos aquí a la izquierda el matraz con las sustancias disueltas y luego tendríamos aquí lo que os comentaba del refrigerante. Fijaros con las dos gomas, ¿vale? Es importante que la que está más abajo, ya sea esta o ya sea esta, sea por donde entra el líquido y la que está más arriba por donde sale, porque si lo pusiésemos al revés, si pusiésemos aquí por donde entra el líquido fijaros que caería esta parte y saldría inmediatamente, no se llenaría todo esto de agua. Por lo tanto, es importante que la entrada del refrigerante esté en la parte inferior y la salida en la parte superior, ya que por presión subirá y saldrá igualmente.